Buenas noches para todos. Buenas noches. Buenas noches, William. Buenas noches. Yo estaba por allá por los lados de Coveñas. Bueno, buenas noches, jóvenes. Vamos a iniciar nuestra clase en el día de hoy. A raíz de los sucesos que han sucedido, la vamos a ver de forma virtual. Gracias a la tecnología, esto es lo único bueno que nos ha dejado también un poco la pandemia, que no nos paramos, podemos seguir haciendo nuestras labores, nuestras clases y no atrasarnos en el proceso. En recursos les dejé el material de trabajo de hoy. Vamos a hacer una declaración de renta de una persona jurídica y vamos a liquidarla de forma extemporánea en dos casos, en dos eventos. Un evento sin requerimiento y un evento con emplazamiento por parte de la Administración de Impuestos. Bueno, iniciamos. ¿Qué nos dice el taller? Nos dice que la empresa Construye SA recibió oficio de emplazamiento por la DIAN para presentar declaración de renta del año 2019, que por cambio de contador no fue presentada en abril 4 del 2020. Plazo DIAN, plazo en que debía presentarse. Determine con la información suministrada el valor a pagar y liquide la respectiva sanción e intereses de la misma para los siguientes casos. Entonces estaba diciendo que es un emplazamiento, pero miremos un caso A nos dice que presentó la declaración. Profe, pero me están eliminando de la reunión cada rato, ya va 3 veces ya, yo no sé quién será entonces. Ya los admití, no sé. ¿No será que se queda el internet o ve usted que lo sacan de la? Me sacan, porque ahí enseguida dice. Bueno, por favor, compañeros, respetemos. Tenemos entonces el caso A.
Momento, a ver, que están aquí, como que se salieron. Bueno, listo. El caso A presentó la declaración en forma voluntaria, estaba vencida, ahora está, el día 19 de agosto del 2020, y para ese día la tasa de usura era del 26.02% anual. El caso B no la presentó en forma voluntaria el día 23 de octubre, y llegó un emplazamiento para declarar, el cual responde en forma inmediata, presentando la respectiva declaración y liquidación de sus intereses en una tasa efectiva del 27.01 anual. Para esta declaración tenemos la siguiente información. Información de la situación financiera. Tenemos ingresos operacionales por 1.604.560.000. Unos costos de venta que representan el 40% de esos ingresos operacionales, que nos da un total de 641.824.000, para una utilidad bruta en ventas, los 1.600 menos los 641, de 962. Disculpen, a ver, parece que es un alumno que está llamando aquí. ¿Aló? ¿Sí? No puede entrar por Team. Ok, bueno, listo. Un momento, vamos para mandarle un link a un compañero que no puede entrar. Este link es solo para los que no pueden entrar. No se van a salir ahora y entrar por este link. Que después cuando pase la lista automática no van a aparecer. Ok.
Buenas noches. Ok, seguimos. Ahí están viendo todo, ¿cierto? El Sí, Excel. profe. Sí, bro. Ok. Bueno, entonces decíamos que los ingresos eran de 1.600, unos costos de 641 que representan el 40%. Ahí tienen la fórmula. Representa el 40%. Para un total de una utilidad bruta de 962.736.000. Tiene sueldos por 451.560.000. Pagó cesantías o cesantías por 37.720. Intereses de cesantía por 4.420.000. Prima de servicios, vacaciones por 19.100.000. Seguridad social por 59.250.000. Para fiscales, entre eso están los aportes a la caja de compensación familiar, 18.466.000. Honorarios, pago de honorarios por 23.900.000. Industria y comercio por 6.700.000. Y vemos que tenemos dos notas. Arrendamientos por 31.900.000. Aseo y cafetería por 3.590.000. Taxis y buses, 4.100.000. Gastos bancarios por 11.200.000. Gravamen a los movimientos financieros por 5 millones. Intereses corrientes por 13.300.000. Impuestos asumidos por 4.750.000. Esos impuestos asumidos son por errores, pago de sanciones que no son deducibles. En este caso, pero los pagó, que financieramente sí los pagó, pero vamos a ver que fiscalmente no pueden ser deducibles. Intereses por mora de 3.200.000. Total gasto 735 millones de pesos. Utilidad antes de impuestos. Tenemos entonces los 962, le restamos los 735. Nos queda una utilidad antes de impuestos de 226.750.000. Tenemos una información financiera para el balance general. Esta que vimos anteriormente era para el estado de resultados. Ahora vamos a ver para el balance general. Tiene en bancos 335.850.000. En inversiones 164.500.000. Anticipo del año anterior, del 2018, 10.200.000. Anticipo de impuesto certificado de retención por 21.980.000. Certificado de retención por 21.980.000. En inventario de mercancía tiene 108.750.000. En maquinaria y equipo 620 millones. Tiene depreciación acumulada de 103.230.000. Obligaciones financieras por 132.900.000. Le debe a los proveedores 85.400.000. Todo esto es pasivo. Costos y gastos por pagar de 93.250.000. Impuestos, gravámenes y tasas por 33.700.000. Pasivo. Obligaciones laborales por 83.750.000. También es un pasivo. Total, para un total de 429 millones de pesos.
Otros datos. Tenemos el impuesto neto de renta del 2018 fue de 42.610.000. Esa fue la declaración de impuesto neto de renta que pagó en el 2018. ¿Eso no, para qué nos va a servir? Para los cálculos de la renta presuntiva. El industria y comercio efectivamente pagado. Tiene que se aclara el industria y comercio efectivamente pagado. Fue por 6.200.000, lo efectivamente pagado. Y por acá vimos que pagó industria en sus estados contables, tiene como industria y comercio 6.700.000. Esa es su contabilidad. Pero realmente, lo que pagó realmente, efectivamente pagado, fueron 6.200.000. Y este se reconoce efectivamente para que sea deducible, es lo efectivamente pagado. Lo demás se lleva un ajuste fiscal. Se deduce lo efectivamente pagado. Así como los certificados de retención van a ser los efectivamente en mano, como vamos a ver ahora. Aseo y cafetería que no están debidamente soportados por 1.540.000. Del total de aseo y cafetería que tiene acá, de 3.590.000, tiene 1.540.000 que no están debidamente soportados. Por lo tanto, eso también hay que hacerle un ajuste fiscal. Certificado de retención físicos. Certificado de retención no físico, o sea, no cuenta con soportes físicos en PDF, impresos, como sea, de 2.198.000 de los certificados de retención a la fuente. Y realmente en su contabilidad tiene 21 millones. Por lo tanto, esos 2 millones hay que restárselos. Y solamente colocar en la declaración lo real, lo que verdaderamente tenemos físico o impreso, digital, de forma digital. Patrimonio líquido de 2018 por 762.550.000. Declara por segunda vez. Es su segundo año de declaración. La empresa presenta beneficios tributarios. El 100% de sus empleados cumplen con el requisito de no sobrepasar los 10 salarios mínimos. Por lo tanto, ¿qué le da esto? Que la empresa no paga el aporte a salud que le corresponde al patrono, pero sí tiene que pagar el que el empleado le descuenta el 4%. O sea que ese 8.5 de la empresa no lo paga, pero sí pagaría el 4 que le descuenta a sus empleados. Por lo tanto, no registran ningún pago por salud. Por pensión y ARL, pensión el 12% y ARL, que es una tasa del doble del 0.522, ha pagado 59.100.000. Para fiscales pagados, realmente pagados los parafiscales, fueron de 18.123.000. Y realmente vemos por acá que en parafiscales tenía registrado, para fiscales, tenía registrado 18.466.000. Listo, tenemos toda la información que necesitamos para elaborar nuestra declaración de renta. Vamos a mirar entonces la conciliación de aporte a la seguridad social.
estos se van a entremezclar entre sí. Con conciliación del balance general, con la conciliación del estado de resultados. Estos tres cuadros se relacionan entre sí y nos van a servir para liquidar la renta presuntiva, el anticipo y llenar el respectivo formulario. Después de llenado el formulario, liquidamos las respectivas sanciones de los dos casos. Conciliación de aporte. Como ven, se llena solamente el salario para efectos del cálculo de esos aportes con lo efectivamente pagado. Tenemos gasto de sueldo de 401.600.000. ¿Esto es donde viene? De los datos iniciales. Pues lo acabaron de silenciar. Vamos a mirar qué atribuciones tienen ustedes. Y sacaron a alguien aquí. Bueno, después revisan la auditoría y ahí voy a determinar quién fue la persona que está en. Después entro en la auditoría que tiene para nosotros, los directores de los que creamos la reunión, una auditoría interna, que la puedo sacar por acá, y ahí determino quiénes fueron las personas que actuaron en eso. Y ya veremos qué medidas vamos a tomar. Porque no se permite que vayan a sabotear la clase. Pues es una falta de respeto a lo que hacen. Sí, no podemos permitir, si hay algún alumno saboteando la clase y ahora que termina la auditoría se detecta, va a tener las consecuencias. Entonces Pues siga. tenemos que los 451 millones de pesos son los gastos base para liquidar los aportes. Aportes a cargo del empleador, que estarían respectivamente conciliados. Tenemos riesgos laborales, sería el cálculo, ¿cierto? El riesgo laboral equivale al 1.44 por D8. ¿Quién es D8? Es la base. Los 451.650 por el 1.44 nos da 4.715.226. Ese debería ser el aporte que pagaríamos, ¿cierto? Calculado con la base de lo que efectivamente se pagó en salarios. A entidades de salud no se paga porque se acogió al beneficio y no estaría pagando el 8.5%. Pero sí le descuenta al empleado el 4% y para cesantía. Pero eso es como referencia solamente, pues este aporte que se le descuenta al empleado no es deducible de nosotros. Recuerden que se le descuenta en la nómina al empleado, no lo paga la empresa, no es un aporte patronal.
sino de referencia que le desconté a ese empleado en el transcurso de todo el año para efectos de salud, 18 millones por el 4%, que es del empleado. Por lo tanto, no es un gasto para la empresa como tal, sino que la empresa se encarga de retenerlo al empleado y liquidarlo cuando pague la planilla de salud. La pila. Fondo de cesantías, si lo calculamos nuevamente, sería el 12%, que es el pago del patrono por 451.650.000. ¿Cuánto sería el aporte del empleado? Lo mismo, el 4%, porque recuerden que la cesantía es el 16%. 12 el empleador y 4 el empleado. La salud es el 12.5. 4 el empleado y 8.5 el empleador. Aporte a la caja de compensación familiar, el 4% de 451. Ese es netamente patronal. ¿Cuáles se causaron? Se causaron 59.250.000, que lo tenemos aquí en los datos del balance, en la casilla B15. Mire que estamos viendo. Casilla B15 dice que 59.250.000, pero que realmente pagados y que son los que realmente se pueden descontar de la declaración de renta, los pagados, ni siquiera los causados, no, los realmente pagados. Lo vamos a mirar en los datos de balance en la casilla B76, que nos están diciendo que efectivamente pagados fueron 59.100.000. Listo. ¿Cuál es el ajuste? El ajuste fiscal es de 150.000. 59.250 menos 59.100. Un ajuste de 50.000 negativo, porque miren que el pagado fue menor al causado. Lo mismo sucede para la caja de compensación familiar. En la casilla B16 de los datos del balance, B16 nos muestran los parafiscales por 18.466.000. 18.466.000. Y lo efectivamente pagado nos lo está diciendo en el formulario de datos iniciales, en el B78, que lo efectivamente pagado fue de 18.123.000. Una diferencia, un ajuste, 18.123.000 menos 18.466.000, un ajuste de 343.000. Estas dos diferencias dan un gran total de ajustes de 493.000 que no se reconocen en el estado fiscalmente. De pronto usted causado lo reconoce en el estado financiero, contable, valga la redundancia, pero que fiscalmente no se van a reconocer 493.000, porque se está reconociendo lo efectivamente pagado. Profe, Sí, en ese orden de ideas, digamos, eso que no pagó tan solo que causó, no hay la posibilidad de pronto de ser descontada en la próxima declaración de renta del año siguiente. posiblemente a veces no es por cuestiones de pronto que lo liquidaron mal. A veces puede ser un error de liquidación, sí puede ser. Que al momento de pagar liquidaron otro, tomaron otra base y posiblemente cometieron el error. Esto ocasiona no solo eso, que no se reconozca, posiblemente la pila, este reporte que se está haciendo, le haga requerimiento y le haga que le pague la diferencia y con intereses. Mire que va más allá todavía ese proceso de pila. Entonces hay que tener en cuenta bien que lo que se cause sea efectivamente lo que se pague. Otra cosa que de pronto hemos causado mal por error fue que digitamos mal un salario de más, causamos
y nos dimos cuenta, hicimos la corrección, pero no corregimos esa causación pero debería hacerse esos ajustes para no presentar. Pero al presentarse las diferencias, ya sabemos que tenemos que tomar es lo efectivamente pagado. Entonces tenemos que hacer esas conciliaciones, estar comparando esos fondos de pensiones, esos aportes a caja de compensación, ese aporte a salud, ese aporte a pensión. En este caso no hay aporte a salud, sino de pensión, lo efectivamente pagado por la organización, por la empresa. Profe, disculpe, ¿qué artículo habla de la exoneración del pago a salud cuando no supera los topes de los 10 salarios mínimos? No, eso tiene que acogerse. Recuerde que hubo empresas que se acogieron, sí, o yo, que al famoso CRE, cuando el CRE. Entonces las empresas por beneficio tienen que acogerse, demostrar ante la administración que tiene tantos empleados, porque tienen que tener una cantidad de empleados. Son unos requisitos que los empleados no superan los. Eso quiere decir que no está pagando también el salario integral, superan los 10 salarios mínimos. Entonces, en base de eso, le aprueban y se pueden acoger y no pagan, porque miren que acogerse a eso tiene que estar soportado para poder, cuando vaya a pila, colocar un clic en pila de que no va a pagar aporte a salud patronal porque se acogió a ese beneficio. Entonces, eso es lo que tratando bien en ese momento es de incentivar el empleo, que las empresas contraten más personal para no darle como mayor carga de la parte prestacional, aliviando un poco la carga en ese aporte a salud. Eso es lo que buscaba con eso. Pero sí es un beneficio. Las empresas que cumplan tienen que tener un determinado número de trabajadores, no todas pueden. Tienen que tener los trabajadores, o sea, para decir que sí está generando empleos. Las cesantías. Mire que son cálculos. Las prestaciones sociales, las cesantías las calculamos en base al sueldo efectivamente pagado, ¿cierto? ¿Cuánto se pagó? 451.650.000. ¿Qué equivale a la cesantía? Al 8.33%. El interés de cesantía equivale al 1% de esos 451.650.000. La prima equivale también al 8.33% y las vacaciones equivalen al 4.17%. Las efectivamente causadas. Miren aquí, yo causé una. Aquí no, aunque no la haya pagado, yo las causé, ¿cierto? Porque se pueden pagar. Pero aquí lo que estoy calculando es realmente con el salario que yo cancelé, es que estoy calculando mis prestaciones. En este caso, las prestaciones sociales causadas fueron nos vamos a los datos. Esta información, ¿quién la da? Los datos del balance en la casilla B11. B11 nos dice que cesantías 37.720.000. Pero aplicándolo realmente el salario pagado, aplicándole el porcentaje, nos da 37.622.000. Hay una diferencia negativa de 97.000. 37.720.000. Perdón, 37.622.000 menos 37.720.000. Hay que ajustar una diferencia de 97.555. ¿Por qué? Porque el cálculo real lo tengo que tomar con el cálculo de lo efectivamente pagado en salarios. Efectivamente que pagó en salario. Lo mismo sucede con los intereses. Me da un cálculo de 4.516 y lo causado 4.420.000. Luego aquí hay un ajuste positivo. Hace falta 96.500 pesos. La prima de servicio 36.722, 37.740. Aquí tenemos que hacer un ajuste de negativo de 117.555. Y las vacaciones 18.833.000 y causé 19.100.000. Tengo que hacer un ajuste negativo de 266.195.
La sumatoria de estos ajustes, incluyendo los negativos y positivos, me da un valor de ajuste de 384.805. Profe, Entonces, una ¿qué pregunta. tenemos que sí, digan? Yo estoy viendo ahí que de pronto están calculando las cesantías y las primas pues por el devengado, supongo, ahí arriba. Pero las vacaciones no se calculan por el ingreso base de cotización. De pronto sería un valor diferente a lo calculado inicialmente en cesantías y primas. Claro, es que eso es lo que está pasando. Calculó inicialmente por otro valor, pero realmente le está diciendo para usted presentar esos costos deducibles de cesantía, intereses y todo, es lo realmente que le dé, o sea, tiene que causar nuevamente usted hacer el cálculo por lo que realmente pagó. No de pronto, entonces mire que de lado dejamos un poco lo que tenemos en la contabilidad, lo que tenemos registrado en esas cuentas de gastos, tenemos que compararlo con el nuevo cálculo que usted le va a hacer. Lo ideal es que esto cuadrada, ¿cierto? Que diera exacto. Pero al no dar exacto, por eso es que se hace esos ajustes fiscales. Yo recalculo nuevamente los 451 millones que pagué realmente, le hago nuevamente el cálculo de cesantía. Mire que solamente sobre salarios. No le estoy aplicando sobre auxilio de transporte ni nada de eso. Entonces la norma sí me permite en estos casos causar la cesantía. ¿Por qué? Porque yo las voy a pagar en el siguiente año. La cesantía es cuando se paga hasta el 15 de febrero del año inmediatamente anterior tengo. Los intereses de cesantía tengo hasta el 31 de enero del año siguiente. La prima de servicios es 20 bueno, depende de la empresa. Hay dos primas, una que se paga en junio, 20 de junio, antes del 20 de junio, y otra que se paga en diciembre, antes del 20 de diciembre. Hay alguna empresa que la paga en su totalidad en diciembre. Y las vacaciones cuando el empleado salga de vacaciones. Se pagan las vacaciones o que se retire definitivamente de la empresa y haya que liquidarle sus prestaciones sociales. El riesgo laboral, recuerde que hay varias clases de riesgo de acuerdo a la actividad de la empresa. Y está por una clase, riesgo tipo 1, tipo 2, tipo 3, tipo 4 y tipo 5. A medida que va aumentando el tipo, va aumentando la tarifa. Empezamos la tarifa tipo 1, 0,522, la tarifa tipo 2, que en este caso donde está nuestra empresa, es el 1.44, el doble. La tarifa tipo 3, 2.44. La tarifa tipo 4, 4.350 y la tarifa tipo 5, el 6.960. Una de las tarifas más de los riesgos más altos laborales. Entonces, aclaramos, entonces retomamos. Esta conciliación nos va a servir para lo efectivamente que cancelamos de salarios. Le hacemos los recálculos para compararlo con lo efectivamente pagado. En este caso, lo que es la salud y la pensión sí es efectivamente pagado. Pero lo que es las prestaciones sociales lo comparamos con lo causado, porque se van a pagar en el año siguiente. Listo. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Hasta el momento no. Perfecto, ok. Me avisen cuando no escuchen, cuando no esté presentando, por favor me avisan. Porque cuando estoy presentando acá en el cel, no veo las otras pantallas. Ok. Ahora nos vamos
a la conciliación del balance general. Esta conciliación del balance general nos estará limitado también en algunos datos de el balance con respecto a ganancias, la utilidad o las ganancias, estado de resultado. Entonces miremos la conciliación fiscal para el balance general. Tenemos en caja, no tenemos nada. En banco tenemos 335.850.000. Fiscal también tenemos lo mismo, no hay que hacer ningún ajuste. Inversiones tenemos 164 millones. Fiscal también tenemos 164 millones, no hay que hacer ningún ajuste. Anticipo del año anterior tenemos 10.200.000. 10.200.000, no hay que hacer ningún ajuste. Anticipo de impuestos. Tenemos 21.980.000. Eso lo sacamos del dato de balance de la casilla B41. B41 nos dice que el anticipo de impuestos certificado es de 21.980.000. Lo que tenemos causado, ¿cierto? Pero después nuestro ejercicio nos dice que realmente no tengo soportes físicos de retenciones por 2.198.000. Por lo tanto, tengo que hacer una conciliación fiscal. A esos 21 millones tengo que restarle esos 2.198.000 para ajustar y me va a quedar 19.782.000, lo que realmente me puedo descontar en los certificados en la renta de esas retenciones que me practicaron. ¿Qué Profe, pasa? Sí. y si esos certificados, digamos que actualmente no están soportados, aparecen por arte de magia, ¿se lo puede contar de pronto en el segundo o en el segundo o el tercer año en el cual vaya digamos, a declarar nuevamente? No, no sé. Bueno, sí, no. Recuerde que está haciendo una conciliación fiscal. Sí se lo puede descontar porque esos ajustes fiscales van a quedar en la contabilidad. Entonces, el año siguiente, teniendo en la contabilidad registrado, ya le aparecen. E incluso eso es un llamado porque ¿qué tiene que hacer la empresa? La empresa tiene que mandar ese reporte a la DIAN de que cierta empresa no le está certificando, lo tiene que tener identificado. ¿Quién no le está mandando los certificados? Y la DIAN le hace su requerimiento. Con eso y usted la conciliación y le aparece más adelante, como usted dice, se lo puede descontar. Si no se le aparece nunca, nunca se lo va a poder descontar. Ok, Los gracias. pierde. Los pierde. En esta palabra los pierde. No tiene saldos a favor. El inventario de mercancía por 108 también está por 108.750. Esta diferencia en inventario de mercancía fiscal se puede presentar de pronto por las pérdidas. Por ejemplo, hay pérdidas de inventario que fiscalmente usted no las va a reconocer. No, que se perdieron en inventario 8 millones. Entonces voy a poner en inventario 8 millones. No, tiene que poner eso y fiscalmente sin la pérdida. La pérdida la asume contable. En este caso no hay ningún ajuste por la pérdida de inventario. Oye, hay unas pérdidas que sí son aceptables, que son las pérdidas de aquellos productos que por su naturaleza son volátiles, se evaporan, se desvanecen, como es el caso de la gasolina, ciertos tíneres, pinturas, el gases. Son productos que en el mismo proceso de elaboración, en el mismo proceso de transporte, se evaporan. Entonces hay un margen que sí se puede ajustar y sí es aceptable ese margen porque es un margen que está dentro de la norma, que se puede presentar esa pérdida por la evaporación, como el caso de la gasolina, de las pinturas. Profe, yo le hago una pregunta. La maquinaria de equipo, sí. Con relación, digamos, porque yo evidencié por ahí unas fotos de
de al día. Esa mercancía de pronto, la cual hoy en día, por la eventualidad que se presenta actualmente, esa mercancía, digamos, iba para Lara, esa mercancía que, digamos, destruyeron los grupos terroristas, toda esa mercancía se puede, digamos, deducir Sí, señor, fiscalmente. es así, es así. Y mire que está dedicado. ¿Cuáles son las pruebas? Las pruebas, primero, las pruebas son fotografías, evidencias fotográficas, el periódico, noticias, videos, eso lo guardan. El reporte, porque esa mercancía va asegurada, el reporte del seguro, aunque el seguro se lo pague, usted puede descontarse esa pérdida de mercancía y esa plática que le paga el seguro es un ingreso para la empresa. O Es un sea, que ingreso. se la deduce fiscalmente y, digamos, si la póliza le Tiene que respalda, contar digamos, la pérdida, esa la contabiliza como un ingreso. como un ingreso, claro, porque es un ingreso que tiene. Ok. Y pero mire que todo es documentado con pruebas y evidencias. Esas son las pruebas, el periódico, las noticias, el reporte del mismo seguro, el reporte a veces de la policía, del ejército, todo eso son pruebas que la empresa guarda como evidencia. Es como la quema de un vehículo también. Las evidencias son los reportes fotográficos del seguro para poder dar de baja ese vehículo de la contabilidad, ya como chatarra. Son eventos especiales. El equipo de oficina no hay ninguno, equipo de computación tampoco tengo ningún ajuste, móvil y en serie no. La depreciación está acorde también, no tenemos que hacer ningún ajuste a la depreciación. Mire que esa depreciación, recuerde lo que vimos ayer, puede existir aquí porque no hay ningún ajuste, seguramente la persona en sus políticas tomó los mismos cálculos que tiene la DIAN para que no le diera diferencia. Si hubiese sido una diferencia, si yo hubiese tenido aquí en depreciación 103, pero si aplicando el procedimiento de la DIAN me daba 100 millones, tenía que hacer un ajuste de 3.230.000, que lo puedo llevar para el año siguiente y arrastrándolo a través de la contabilidad, ese ajuste fiscal. Total patrimonio, contablemente, o sea, financieramente, contable, tenemos un patrimonio de 1.158 millones con 50, pero fiscalmente tenemos un patrimonio de 1.155.852. ¿Por qué la diferencia? Por los ajustes que se dieron en este proceso. O sea que la diferencia viene siendo exactamente estos certificados que no tenemos en la mano ahora mismo, estos 2.198.000. Los pasivos no tenemos ninguna diferencia. Tenemos 429 millones en pasivo y 429 millones en pasivo. Por lo tanto, no hay ningún ajuste a los pasivos. El patrimonio. En el patrimonio, mire que vamos a ajustar. ¿Qué nos sale de diferencia en el patrimonio? Mire que esto es una contabilidad que va por partida doble. Tengo que ajustar en el resultado del ejercicio los 2.198.000 que acredité acá en el anticipo para ajustarlo. No los pude reconocer. Entonces, 2.198.000 que acredito y 298 que debito en el estado de resultado. Para que me dé las partidas conciliadas. Tenemos entonces un total de pasivos más patrimonio de 429 millones y acá obtendremos un total de pasivos más patrimonio de 426. ¿Cuál es la diferencia? Los 2.198.000 que ajustamos por efecto del ajuste a los anticipos de certificación. Esta planilla que está acá
es la planilla de apoyo que está diciendo cuál fue el anticipo, planilla de apoyo para declaración, las cuentas por cobrar. Nos está trayendo la información del mismo formulario. Aquí, por ejemplo, E9. Dice que E9. Aquí tenemos la parte fiscal. Y traemos todo. E11, 0, E10, 19 millones. E14, 620 millones. E18. Las deducciones. Todas de la conciliación fiscal. Todas de la conciliación fiscal. Los valores de la industria y comercio. Los grababan los movimientos financieros. Y mire que aquí estos movimientos financieros, que aquí está trayendo también de la utilidad de esta conciliación de utilidad, vemos que solamente los movimientos financieros se reconocen el 50%. Si yo tengo 10 millones, solamente puedo deducirme 5 millones. En este caso teníamos 5 millones, tengo que deducirme nada más 2.500.000. Y nos da entonces un total de deducciones de 722. Esto como efecto de control. Vamos a la conciliación fiscal de la ganancia o la utilidad. ¿Qué vamos a registrar aquí? Todo lo referente a que nos afecta nuestro estado de resultados. Las cuentas 4, 5, 6. Tenemos los ingresos. Los ingresos fueron según los datos de nuestro balance. Los ingresos son de 1.604.560.000. No hay operacionales, total ingreso 1.604 millones. Los costos de venta, que representa el 40%, ¿de dónde lo toma? Lo toma del reporte del balance, costo de venta 641.824. ¿Qué ajuste fiscal hay? No hay ninguno, por lo tanto queda igual. Deducciones. Los sueldos efectivamente pagados, no hay ningún ajuste. Las cesantías, recuerden que si hicimos los ajustes de la cesantía, hicimos los ajustes en la conciliación de aportes, acá, en la casilla F43, conciliación de aportes, F43 por 97, 1.551. En este caso no lo vamos a colocar negativo, no positivo. Para ganar nuestro saldo real de cesantías de la parte fiscal. Mira, acá estamos en la parte fiscal, del lado derecho. Lo mismo con los intereses sobre cesantía. Un ajuste de 96.500. La prima de servicio, un ajuste de 117. Las vacaciones, un ajuste de 266. Para que quede este saldo fiscalmente. La seguridad social, un ajuste de 150.000. Y los parafiscales, un ajuste de 343.000. El industria y comercio. Recuerden que el ejercicio nos decía que tenía causado 6.700.000, pero que realmente tenía 6.200.000 efectivamente pagado. Por lo tanto, un ajuste de 500.000 pesos. Eso es donde da los datos del balance. En el B18 tenemos los datos del balance, 6.700.000, pero efectivamente cancelado nos dice que fueron de 6.200.000 para un ajuste de 500.000 pesos.
provisión de renta, no tenemos arrendamiento, no hay ningún ajuste. Hacer cafetería, sí tenemos contable 3.590.000 y nos dice el ejercicio que no tiene soportado 1.540.000. El ejercicio dice que no tiene soportado 1.540.000. Por lo tanto, procedemos a restarlo, ¿cierto? Para que quede un saldo fiscal de 2.050.000. Taxis y buses, está correcto. Gastos bancarios por 11.200.000, está correcto. Los gravamen al movimiento financiero, está por 5 millones, pero realmente se pueden descontar el 50%, 2.500.000. Por lo tanto, hay que hacer un ajuste de 2.500.000. Los impuestos asumidos y los intereses de mora no son reconocidos fiscalmente. Por lo tanto, hay que ajustarlo el 100%. No se reconocen impuestos asumidos o intereses por mora que usted haya cancelado. Quiere decir que estos intereses por mora que usted pague en una declaración no son deducibles. No van a ser deducibles. Listo. Entonces miremos la renta líquida. Contablemente la renta líquida es menor. ¿Por qué va a ser menor que la renta líquida fiscal? ¿Por qué es menor? ¿Por qué creen ustedes que es menor? ¿Por qué la renta líquida contable es menor que la renta líquida fiscal? A ver, ¿qué me dice? Dice William. ¿Qué dice William? Paulina, ¿qué dice? A ver. No la escuché, profe. ¿Qué la pregunta? William. ¿Cómo Bueno, la la pregunta, William, es ¿por qué la renta líquida agravable contable? De este lado es contable, mira, de este lado es contable. ¿Por qué la renta líquida agravable contable es menor a la renta líquida gravable fiscal? De este lado es fiscal. Ajuste. ¿Por qué la renta líquida gravable contablemente es menor a la renta líquida fiscal? Tenemos 226.750 en contable y 240.118 en fiscal. ¿A qué se debe esa diferencia? ¿Quién le ayuda a William? A ver. ¿No será por los valores las diferencias que hay en los valores pagados? Correcto. Esa es la respuesta. La diferencia es que no se reconocen fiscalmente. Que usted está descontando de lo contable, lo descuenta para ajustar a lo fiscal, es lo que usted no reconoce. Por ende, a 226 aplicándole la provisión de impuesto de renta del 33% nos daría 74.828.000 como el impuesto, ¿cierto? 74 millones, mientras que fiscalmente nos está una proyección de 79.239.000. Entonces pagaríamos más impuestos en la fiscal. ¿Por qué estábamos pagando más impuestos? Porque tenemos
menos deducciones reconocidas fiscalmente. Y al tener menos deducciones, vamos a tener más utilidad en la renta líquida, para obtener la renta líquida. Listo, de ahí parte que a la renta líquida gravable, después que te descuente a los 240 a los 79 millones, le va a quedar un valor de 160 millones de pesos de utilidad de ejercicio, mientras que acá le va a quedar 151 millones de pesos. La renta líquida gravable, tenemos los 240 millones 118. Le restamos el impuesto de renta, 79 millones 239 que nos generaría ese impuesto de 79 millones 239. Le descontamos el anticipo del año 2019. En este caso, aquí no es el anticipo del 2019, porque este anticipo lo pagamos fue en el 2018, lo corrigen ustedes allá, por favor. Le descontamos el anticipo. Ah, no, sí, sí, señor, sí está bien. Estoy confundiendo una cosa con la otra. Sí está bien, este anticipo fue cuando yo hice la declaración del 2018, presenté un anticipo en el 2019. Ahora estoy en el 2000, voy a presentar el 2019 para el 2020, me descuento ese anticipo que proyecté, que fueron 10. Y me sumo el anticipo ahora del 2020, que cuando presente el 2020, en el 2021, me lo voy a descontar. ¿Cuánto es el anticipo? De 10.681.000. ¿Pero dónde sale esto? Ahora vamos a ver los cálculos de este anticipo. Menos retención en la fuente que le practicaron. Y miren que aquí voy a tomar no los 21 millones, sino los 19 millones que realmente tengo físico. Los 19 millones que realmente tengo físico. No puedo descontarme lo que no tenga, sino lo que realmente tenga físico. Ese es donde está en la conciliación. Realmente 19.782 es lo que me voy a descontar. Total, una provisión de impuesto a pagar de 59.938.000. Ahí debemos llegar con nuestro formulario. Ahora vamos a ver estos cálculos de la renta presuntiva y del anticipo. ¿Hasta aquí alguna pregunta? Todo claro, pero hasta el momento. Ok, bueno, ok, listo, vamos a continuar. Entonces calculemos ahora la renta presuntiva. La renta presuntiva para este año que estamos calculando todavía se calcula. Recuerde que ya para el 2021, declaración de renta del año 2021, no va a haber renta presuntiva. Ya quedó en 0%. Entonces no estaríamos haciendo nada con haciendo este cálculo. Pero nosotros en nuestro caso, como es la renta, es una declaración que se va a presentar de 2019 en el 2020, es temporánea, vamos a calcular la renta presuntiva. ¿Qué es la renta presuntiva? Es el valor mínimo que usted debiera declarar en caso de que no le diera valor a declarar acá por ingresos. Entonces, si usted acá no tuviera ingresos y entonces no, pero entonces por ingreso me da 0, no voy a pagar, o me da 5 millones.
y viendo la renta presuntiva, por renta presuntiva le da más, pagaría por la mayor cantidad, tendría que pagar por los 11 millones. No, que me dio 0, tengo que pagar 11 millones 438. Que me dio 5 millones, tengo que pagar 11 millones 438. Como mínimo por renta presuntiva. Y la renta presuntiva equivale a lo que tengo en mi patrimonio. Entonces aquí en esta tablita está el cálculo. La información que está en el dato del balance de el patrimonio bruto a diciembre de 2018, mire que está en dato de balance en el B79. El B79. Tenemos que el patrimonio bruto 2018 es 1.112 millones. Que las deudas de todo tipo ascienden a 349 millones 950. Para un total de un patrimonio líquido de 762 millones 550. Esto se saca también por la diferencia. Me dieron esta información y me dieron esta última. Este menos este me da la información. Entonces tenemos que el patrimonio líquido. ¿Qué es el patrimonio líquido? Después de haber descontado las deudas. Es de 762 millones 550. Existe para eso un factor para calcular el valor patrimonial que asciende al 68.54%. Ese factor, ¿cómo se calcula? Dividiendo el patrimonio bruto entre el patrimonio líquido por 100. Patrimonio bruto entre el patrimonio líquido por 100 y me da ese factor patrimonial. Listo, cálculo de la renta presuntiva. Dice que tiene acciones por 164 millones de pesos. Esto está en los datos de balance en la casilla B39. En la casilla B39. B39 en inversiones por 164 millones 500. A esas inversiones le vamos a aplicar entonces este porcentaje que nos dio del factor patrimonial. A los 164 millones le aplicamos el 68.54 y nos da un factor patrimonial de 112 millones 755. Aproximado, o sea, aquí nos da 112, 754, 584. Lo ajustamos según el artículo 577 del Estatuto Tributario a 112.55 y es el valor que vamos a colocar acá. Ese valor le van a restar a los 762, 550 menos 112. Mire que no va a ser menos 164, menos 112. Y nos va a dar 649. A los 649 le vamos a aplicar la tarifa del 1.5%. Y miren que acá a los 662 que fiscalmente no me reconoce esas acciones. ¿Dónde me da mayor valor? 649, 752. Si le aplico el 1.5 de renta presuntiva, me da menor valor en lo contable, mientras que en lo fiscal me va a dar mayor valor. Por ende, voy a registrar en mi declaración de renta el porcentaje que me dé fiscalmente, no el contable. Entonces aquí vamos haciendo unas aclaraciones, unas notas, unas precisiones. Es que siempre en la declaración de renta tenemos que ver en cuenta es lo fiscal. Fiscalmente lo que vamos a registrar
en nuestra declaración de renta. Y de ahí que se van a presentar algunas diferencias. Para eso es la conciliación que se hace. Listo, entonces tenemos el cálculo de la renta presuntiva. Eso va para el formulario. Ahora vamos a calcular el anticipo. ¿Cómo se calcula el anticipo? Hay 3 formas de liquidar el anticipo. Una por el primer año, que es el 25%, que es agarrar el impuesto neto de renta. ¿Cuánto es el impuesto neto de renta? 79.239.000. Es el impuesto, miren, que nos dio por acá este impuesto que nos está dando el cálculo. 79.239.000, aplicarle el 25% para el primer año, menos las retenciones que le practicaron. Nos queda, ¿qué? Siempre para el primer año es el 25, ¿verdad? Siempre el 25. Nuestro ejercicio nos dice 50. que es 50, que es el segundo año. Por lo tanto, es el 50%. Y si el ejercicio dijera el tercer año, era el 75%. O sea, Sí. este de acá. En este caso, el segundo año, vamos a disminuir un poquito, como saben. En el segundo año lo calculamos. Entonces existen 2 opciones, una opción 1 y una opción 2. ¿Cuál tomamos? La que nos dé más favorable. ¿Qué nos dice la opción 1? Que tome la renta del año 2018, que fueron 42 millones, eso está en la información del balance. Le sume la renta líquida de este año, me da 121, y lo promedio entre 2. 121, 849 entre 2, 60.925. A eso le aplique el 50%, 60 millones me da 30 millones. Y reste las retenciones, 19 millones, para un total de 10 millones, 681. Esa sería una opción. La segunda opción, tomo nada más el impuesto 2019, los 79 millones, le aplico el 50%, me da 39 millones, le resto los 19 millones 782 de las retenciones. Y nos haría un anticipo de 19 millones 838. Entonces, ¿cuál opción escojo? Si quiero tener más liquidez, cojo la menor, ¿cierto? Cojo la de 10 millones 681 para presentarlo como anticipo. Y si alguien dice, pero yo quiero coger 19, allá usted quiere coger 19, lo puede hacer para tener como más, como una planeación tributaria, tener ese margen allá. Si sus flujos de efectivo están bien, pero si sus flujos de efectivo están un poco bajos, si su flujo de efectivo está un poco bajo, tiene que dejar mejor la menor provisión, exacto. La menor provisión. Profe, yo le pregunto algo y después que ya la empresa, por lo menos del tercer año en adelante, o sea, que siempre presente todos los años, le toca cuánto es el porcentaje. 75. Y ahí Aquí, en adelante. aquí también lo puede calcular, pero ya esta aquí no aplicaría porque no es nuestro tercer año. Entonces el 75, la misma opción 1. Las dos opciones son promediar los impuestos, a ese promedio sacarle el 75%, restarle las retenciones. O tomar el último impuesto, aplicarle el 75%, restarle las retenciones para el promedio, pero no aplican porque es el año 2 y este sería para el tercer año. Ni tampoco la del año 1. Se aplica en la del año 2, segundo año. Entonces cojo la de menor valor para el anticipo. 10.681.000. Listo. Lo demás
lo llena ya automático la plantilla la plantilla llena todos los datos en el formulario. Todos los datos en sus respectivas casillas. Llena el formulario. Llena el formulario. Mire que este formulario ya cambia. El formulario ya para el 2021 ya es otra presentación de formulario. Pero en realidad, por lo general tienen los mismos conceptos, las mismas características. Solo es la presentación. Como para esta época tenemos que presentar este formulario. Entonces el formulario le va a llenar todo automáticamente. La renta líquida 240, la renta presuntiva 11.438.000, que fue la mayor. La renta agravable 240. El impuesto neto de renta fue de 79. No tiene ganancias ocasionales ni descuentos pagados por el exterior. Por lo tanto, el impuesto a cargo es de 79.239.000. A eso le resta el anticipo que se le dio en el año 2019. Les saldo a favor, si lo hay, se le resta. En este caso no hay autorretenciones que se haya practicado. Mire que estas autorretenciones corresponden, por ejemplo, el IVA. Cuando usted compra una maquinaria que sea para el uso, la producción, y ese IVA usted tiene dos opciones: llevar el IVA, mayor valor de la mercancía, de la maquinaria, perdón, o llevar ese IVA a una autorretención por impuestos de IVA para poderlo descontar acá en la declaración de renta. Otras deducciones que son los 19.782.000. ¿Cuáles son esas otras deducciones? Miramos aquí en la contabilidad fiscal en la E41. E41, que son ¿qué? Las retenciones, ¿cierto? Que aplicar. Otras retenciones, las retenciones que le aplicaron. Ahí aplican todas las retenciones que le aplicaron por renta. Aplican las retenciones, por ejemplo, por ganancia ocasional, si la empresa también puede tener ganancia ocasional. Aplican todas esas retenciones o algunas. La autorretención está separada, pero esas retenciones por ganancia ocasional que le hayan practicado a la empresa se suman todas y irían todas esas otras retenciones. Total retenciones 19. Anticipo de renta del año 2020 de 10 millones. Este se suma. Entonces, mire, tenemos 79 menos 10 menos 19 más 10 nos da 59 millones. Sería que el valor a pagar por impuesto. Entonces, el impuesto real a cargo es de 79, pero el impuesto a pagar ya sería de 59 por todo el procedimiento que se hace. Entonces, pagaría esta empresa 59.938.000. Ese sería el impuesto a pagar. Sanciones. Nos mostraron dos casos, ¿cierto? Tenemos dos casos. Nos dice que hay un caso A y un caso B. Entonces, para el caso A, dice que presentó la declaración de renta en forma voluntaria, vencida, el día 19 de agosto de 2020. Y para ese día la tasa de usurio era del 26.02. Entonces, ¿cuándo tenía que presentar la administración? ¿Cuándo tenía que presentar su declaración? La tenía que presentar el 4 de abril. Mire, aquí lo dice. 4 de abril de 2020, ¿cierto? Y la presentó, entonces, ¿cuándo tenía que presentarla? El 4 de abril.
Tiene que presentarla. Bueno, hay que ir los sábados. Un sábado, no importa. Tiene que ser antes. Tiene que ser antes, tiene que ser viernes. Eso fue un dato tomado ahí. Pero bueno, tiene que ser un día antes. Dejémoslo así para el cálculo. Entonces, 4 de abril. Mire que aplicando el artículo 641, ¿cierto? Para este caso, que yo la presenté de forma voluntaria, me liquida una sanción del 5% por mes o fracción de mes, ¿cierto? Artículo 641. Me aplica una sanción por mes o fracción de mes. ¿Cuántos meses van? Entonces, si 4 de abril no la presenté, ya abril es un mes. Mayo. 5 meses. 5 meses. 5 meses. ¿Cuál es la base? Los 79 millones de mi formulario, los 79 millones de total impuesto a cargo. Es mi base para las sanciones. Y el 5%. Hago el cálculo entonces. Ya tenemos la fórmula para el cálculo de la sanción. Nos dice la fórmula que C4, que es este, que es el valor, por C5, que es el tiempo, por C6, que es el 5%, y lo ajusto, perdón, a miles de pesos por el artículo 577, y me da una sanción de 19.810.000. El interés, vemos que han transcurrido 138 días. Aquí de pronto hice un cálculo rápido, pero recuerden que fue y lo puse así manual ahí, pero recuerden que tenemos que mirar los meses, cuántos días tienen y los sumamos. Porque uno le da, no, que falló un día, no falló, no sé ahora, el cálculo lo hice rápidamente, no lo revisé. Pero ya partimos de que son 138 días. ¿Cuál es la fórmula? Profe, Sí, los días de interés, ¿desde qué día empiezan a contar? ¿Desde la fecha de vencimiento o el día después? no, del día después, sí. Digamos, en este caso se tenía que presentar el cuadro, entonces a partir del 5 es que empiezan a correr los días de interés. Del 4, exacto, del 4 al... Sí, a partir del 5, porque el 4 todavía Para no. saber. El 5 sería el primer día de interés. Es correcto. Si usted la presenta el 5, tiene que pagar un día de interés. Ok. También equivale a, sería, si la pago el 5, que haría por fracción debe sería un mes. No, porque los intereses sí son por días, no son por mes o fracción de mes. No, no, La le hablo en temporalidad- cuanto, la exactamente, le hablo en cuanto a temporalidad la sí. fracción. Sí, señor, la temporalidad enseguida, ese día es un mes completo que tiene que pagar. Ok, gracias. Bueno, listo. Entonces, aplicando la fórmula, que sería tomar la base, en este caso, los intereses no se calculan sobre el total, sino sobre el impuesto, la renta a pagar, efectivamente, que es lo que usted va a pagar. No lo va a pagar todo por sobre 79 millones, sino sobre 59 millones, que es realmente lo que usted le tenía que pagar a la administración. No los 79, después de descontado todas las aplicaciones. Entonces sería otra base, sería la base para los intereses de 59 millones, 938, aplicándole por el número de días, que lo tenemos acá abajo, para el caso 1, 138, por la tasa de interés anual dividido entre 366. Y nos da 5.880.000. Sumado todo eso, la renta a pagar de cuánto sería, 59 millones que debía, ¿cierto? Que tenía que pagar. 19 millones. Recuerde que esto se presenta después con unos recibos aparte. Unos recibos de pago, lo que es la sanción, los intereses, no se presentan en la misma declaración. Usted presenta la declaración, la puede presentar en cero.
Luego, en el recibo de pago, es que te llena la información en cuanto a renta, en cuanto a sanciones, en cuanto a intereses. Profe, una La pregunta. Sí. Yo veo que usted la tasa de interés anual la divide entre 366 y contablemente el periodo no es de 360. Sí, eso lo vimos y no sé si usted asistió a esa clase. ¿Quién le aclara al compañero? Yo lo dije en una clase. Ayer no pude ir, que me ausenté ayer porque estaba laborando. No, fue en otra clase anterior de ayer. ¿Quién le aclara? ¿Quién le recuerda al compañero? William, Sí lo dije, yo lo dije en una clase. Resulta que para la DIAN los meses son de 365 días. Se hacen 366 días incluyendo lo del año bisiesto para el efecto del cálculo. Entonces, para la DIAN los meses sí son de 31 días o de 28 de febrero o de 29 de febrero. Entonces, para la DIAN sí los meses son de 31 días o de 28 o de 29. Nosotros, según la ley, nos están robando 6 días que no nos liquidan. Pero ese vive para efectos contables el mes de 30 días. Y para efectos de liquidación de prestaciones sociales, los meses son de 30 días. Y entonces ahí sí donde está sobre 360. Miren que entonces los intereses de la DIAN es sobre 366 días, para que dé el cálculo correcto. O sea que Esa no día pierde un día tiene de los interés. pantalones puestos aquí en Colombia. Claro, no pierde un día de interés, no se pierde. Total a pagar, en el caso 1, 85.628. Para el caso 2, es lo mismo. Con la diferencia de que son más meses. Acá lo presentó el 23 de octubre, da 7 meses, es la misma base, pero ya no es el 5%, sino el 10% por emplazamiento, según el artículo 642. Aquí no, yo fui que lo hice voluntariamente, la DIAN me requirió y lo tuve que hacer. Entonces son el 10%, 7 meses. Para un cálculo de, ¿sí? ¿y a qué beneficio se puede acoger el contribuyente si no ha ocurrido si no es reincidente en ese tipo de fracciones? Aquí hasta el momento no tiene ningún beneficio. Recuerde que los beneficios ya ahora con la pandemia ya se acabaron. Había unos beneficios que usted podía dar el 80% se reducía la sanción al 80%. O sea, se Había está reduciendo. Sí, O sea, a raíz de la pandemia ya ese decreto, digamos, está derogado. sí, ya no se puede acoger, ¿sabes? Ya no se puede Ahora mismo, acoger. en este caso, supongamos, como estamos en el 2020, suponiendo que, mire que en este caso estamos en plena pandemia, ¿cierto? En el 2020 estamos en plena pandemia, podía acogerse, ir y presentar su declaración acogiéndose a esos beneficios que estaban de descuento de intereses y de descuento de sanciones, que el gobierno amplió hasta el 31 de diciembre del 2020. Y eso lo aplicó también para impuestos nacionales como para impuestos territoriales, para el ICA también, para la gobernación, incluso se aplicaba también para las multas de tránsito. Muchos aprovecharon y sanearon. Personas que debían 3 millones en multas de tránsito terminaron pagando 1.900.000 y corrieron y sanearon esa deuda para no estar reportados ahí en el CIMIT. Los intereses, el mismo cálculo, solo que esta vez ya son más días, son 203 días. Por lo tanto, otro caso hipotético, que es un caso C, que hizo caso omiso a este requerimiento y la DIAN nuevamente lo que religió ya con fines de sancionatorio. En ese segundo llamamiento ya no es el 10%, sino el 20% de sanción. El 20%. Entonces sería más oneroso. Entre más nos demoremos, nos sale más oneroso la sanción. Una Bueno, pregunta. jóvenes. Sí. ¿Cuándo se sobreentiende que queda en firme una declaración de renta?
mientras no tengan ningún requerimiento especial de ninguna índole por parte de la administración, a los 3 años a partir del momento del pago, no de la presentación, de que la pagó. Sí, que la pagó. De que la pagó. Por ejemplo, usted le tocaba pagarla, vamos a poner ahora el 30 de abril, tenía que pagar presentar una declaración, ¿cierto? Presentar la declaración el 30 de abril. Usted la presentó el 30. No tiene sanción de extemporaneidad porque la presentó el 30. Pero la vino pagando usted, hoy la pagó el 5 de mayo. Entonces, ¿qué tiene que liquidarse ahí? 5 días de interés por ese valor que dejó de pagar. No hay sanción porque usted la presentó a tiempo. 5 días de interés. Entonces, ¿cuándo corre el término? 3 años corren a partir no del 30, sino del 5 de mayo, que efectivamente la pagó. Ok. Bueno, jóvenes, nos vemos. Vayan realizando las actividades que tienen ahí en la plataforma. Antes de Profe, ¿el salir, foro hasta cuándo está? el foro creo que está hasta el 10, hasta el 11. Ahí sale hasta agosto, sale ahí, imagínese usted. Sí, bueno, entonces hay que corregir. Hay Hasta que el 5 de corregirlo, de agosto. pronto se quedó ahí, pero no importa, ustedes ya se saben cuál es la fecha, no van ahora porque diga agosto, ahora se van a pegar de que dice agosto, no, eso de pronto error, Ay, yo se pues, lo copio ahora en un momento. listo, Entonces listo. tienen que O sea, esperar en también, agosto la nota, en agosto esperan la nota. No, profe, yo pensaba que era para diciembre, más o menos, por allá. Háganlo las fechas convenidas. Jóvenes, antes de salir, por favor, antes de salir se van retirando y escriben su nombre completo, presente y su nombre completo. Y los que están por acá por Meet, ahí en el grupo, presente y su nombre completo, los que están en el grupo correcto. Entonces, jóvenes, hasta mañana, que descanse. Hasta mañana, profe. Gracias a usted. listo, profe, hasta mañana. Descansa igual. Hasta mañana. Los que están por Meet en el grupo de WhatsApp escriben presente y su nombre completo. Profe, usted dice en el chat de acá de la... Chat, sí. Miren el chat, Pero yo a se lo mí, estoy mostrando. no, a mí no me deja. Dice que el chat de reuniones del canal solo está disponible para los miembros del equipo. Tampoco, profe. Bueno, Está un como que momentico, vamos a desactivado. activar más. Me deja, No se, profe, yo no gozo por ningún lado. no se vayan, un momentico. Vamos a ver. Pero está activado. Listo, denle la hora para ver. Bueno, Nada, entonces, profe, me sale lo mismo todavía. háganlo en el profe. grupo. Ya, Grupo, en el grupo y listo, presente y háganlo en el fuera. grupo. Ok, háganlo en el grupo. profe. Gracias. Bueno, hasta Bueno, mañana. profe, muchas gracias. Bueno, Buenas profe, noches. muchas gracias. Gracias, profe. Feliz noche. Hasta mañana.